¿Cómo estás, iglesia? Buenos días. ¿Por qué no tomas tu lugar? Y vamos a pasar a este tiempo de la palabra. Te voy a pedir que, así como ya preparaste ahorita tu corazón para exaltar a Dios, como ya nos preparamos para adorarlo, ahora vamos a preparar nuestro corazón, nuestro oído espiritual para poder escuchar la palabra. Entonces te voy a pedir que volvamos a cerrar nuestros ojos, pero así ahorita ya como estás, y vamos a enfocarnos en Dios a través de una oración. Padre, muchas gracias por este día. Otra vez venimos delante de ti agradecidos por lo que tenemos, Señor, que es tu palabra escrita, que es la revelación de quién eres tú a través de cada uno de estos textos. Y gracias porque tenemos acceso a ellos y el día de hoy tenemos el privilegio de estudiarlos, tenemos el privilegio de empaparnos de ellos y te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que traiga algo especial. Tú que eres el autor de nuestra fe, tú que fuiste el que inspiró cada una de estas palabras, te pedimos, Dios, que seas tú el que ponga en nosotros el querer como el hacer, el entender esto y el que traiga a nosotros este mensaje en esta mañana. Por favor, amén. Ok, pues bueno, les voy a platicar un poquito. Este mensaje, si bien salió a lo largo de este tiempo que me estaba preparando y que estuve orando y preguntándole a Dios qué era lo que quería hablarle a cada uno de nosotros, en este domingo. La realidad es que también era un mensaje que se fue construyendo por cierto tiempo. Era un mensaje que yo ya tenía ahí como algunas notas en mi celular. De repente tengo la costumbre que si siento que Dios me dice algo, saco mi celular o saco alguna de mis múltiples libretas y tengo mis anotaciones ahí con algunos pues temas o cosas que Dios me va hablando. Y la realidad es que ya no me acordaba justamente de este pasaje, ya no me acordaba que lo había yo anotado, entonces Dios lo sacó ahí como del polvo porque estaba literal, digamos que en la lista, si lo viéramos así, como hasta abajo. Y Dios me recordó a esto y este pasaje porque hace 2 semanas estaba yo en el auto en la mañana y bueno, creo que seguido cuento historias en el auto, seguido les cuento cosas que suceden, creo que Dios hace cosas o me habla mucho cuando estoy ahí en el auto. Una vez que esta vez no iba manejando, estaba yo estacionado y estaba esperando yo a mi esposa Becky a que saliera. Y estaba yo ahí observando y estaba yo junto a una de las paradas del Metrobús. Entonces estaba yo ahí como observando y literal estaba yo viendo pasar a la gente, cómo se subía, cómo se bajaban, cómo se atravesaban el paso peatonal. Algunos venían caminando así junto a la banqueta. Y me empezó a llamar la atención, era de mañana, no sé, eran alrededor de las 8, 7 y cacho de la mañana. Entonces la gente ya estaba así como en toda la pues premura de tener que llegar a los trabajos, de tener que correr para pues sus lugares seguramente a los que cada persona se va dirigiendo, pero me llamó la atención el rostro de la gente, la posición física de la gente. Inclusive me llamó la atención un perrito, un husky que pasó caminando junto a mí, que lo vi que llevaba pues su collar y de repente vi que no iba con nadie, ¿no? Entonces iba ahí como buscando también y el perro, la gente y todos pareciera de momento, tal vez era mi situación emocional también, no lo sé, pero pareciera que de momento todos, bueno, no todos, pero mucha gente tenía como en su rostro no estaba expresando vida. No sé si sabes a lo que me refiero. No sé si alguna vez te has detenido de momento como a ver todo lo que gira a tu alrededor. Y de repente también me tocó ver un tráiler que se quería dar como la vuelta ahí por el carril del Metrobús porque no cabía.
y se echa para, como que entre las maniobras empezó a mover los árboles, como que le pega todo, y de repente todo se veía así como, pues como que cada quien hace lo que quiere, como que no hay orden, como, no sé, y en general lo que más me llamó la atención, vuelvo al principio, el rostro de la gente, como faltos de vida, como si hubiera una situación de sequedad, como si de momento pudieras ver la situación del mundo en el que vivimos y el mundo como si se viera de alguna manera vacío, como si se viera de alguna manera triste. Y me acordé de Ezequiel 37. Te voy a pedir que me acompañes a Ezequiel 37. Ahora, no voy a hablar de un mensaje lastimero y vamos aquí a deprimirnos, ¿no? Vivimos en un mundo. No. Es solamente puntualizar para que ahorita vean hacia dónde vamos. Si no, entonces mejor hablaría yo de GNP, vivir es increíble, ¿no? Comercial, no representa ninguna aseguradora, pero ese comercial creo que está en la cabeza de todos. Entonces, bueno, Ezequiel 37. Lo voy a leer del 1 al 14, ¿ok? Solamente me voy a quedar al 14, pero antes de leérselos, quiero platicarles un poquito, porque mucha gente, seguramente ahorita que lo estemos leyendo vas a saber de qué historia me refiero, ¿no? Es famosísima porque es la historia del Valle de los Huesos Secos. Pero poco sabemos de dónde viene esta historia o por qué sucede. Está aquí el profeta Ezequiel. Y Ezequiel es un personaje que fue sacerdote y fue profeta. Y él, digamos que Dios lo levantó en un periodo en el que vio lo último del reino al que le estaba profetizando, del reino de Israel. Y vio los últimos cachitos profetizando y diciéndole al pueblo: arrepiéntanse, porque si no va a venir juicio contra nosotros y no va a haber ya de otra. Y le tocó ver cómo cae el reino a manos de Babilonia y cómo se los llevan cautivos, cómo son tomados, cómo es destruido el reino y cómo son llevados algunos cautivos, entre esos Ezequiel seguramente, porque por su posición de sacerdote era una posición de alguna manera como de nobleza, y se llevaron a los nobles y se llevaron al rey también, y hay por ahí unas cosillas. El chiste es que se los llevan pues como esclavos de alguna manera, con situaciones ahí un poco privilegiadas, pero bueno, en general como esclavos. Y se los llevan cautivos. Entonces Israel está viviendo una situación compleja, está viviendo una situación de sequedad, porque el reino ha quedado destruido, otro imperio más fuerte que ellos los está gobernando ahora, y no solamente eso, sino que se los llevaron. El templo es destruido. Entonces todo su sistema de confianza, de poner su confianza en Dios y todo, es duramente golpeado. Ojo, esto causa por sus propias decisiones y por su situación, pero más o menos para que se den una cuenta más o menos de qué es lo que está pasando. Entonces Ezequiel recibe una visión. Ojo, esta historia no sucedió. Ahora no estoy diciendo que no sea importante. El Valle de los Huesos Secos es una visión que Dios le da en el espíritu a Ezequiel. Mucha gente piensa que literal fue algo que pasó. No, pero eso no quiere decir que no sea de vital importancia en este caso para el pueblo de Israel, pero ahorita vamos a ver que también Dios está hablando desde ahí a lo que Él quiere hacer también igual en nosotros. Entonces los voy a leer de manera rápida, no va a aparecer en sus pantallas, así que espero que hayan traído Biblia. En sus pantallas solamente van a aparecer algunos versículos que voy a estar tocando importantes y que voy a querer remarcar, pero fuera de eso, saca tu Biblia. Si estás viendo este video en algún otro momento, seguramente vas a tener oportunidad de agarrar una Biblia, de ponerle pausa, de correr y ve por tu Biblia para que me sigas. Voy a estarlo leyendo en la versión Reina Valera 1960 y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondréis tendones sobre vosotros, y haréis subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Ok, remarco por ahí el versículo el 11, porque dice: lo que decía Israel es: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Así se sentía Israel en esa época, como si sus huesos se hubieran secado, como si ya no hubiera más esperanza. Y tenían razón, no era para menos. Venían de una situación bastante compleja, no solamente física en la esclavitud, sino espiritual también. Había una situación en la que ellos habían abandonado a Dios mucho tiempo atrás, y entonces espiritualmente también estaban secos, emocionalmente estaban secos. Y no sé si de repente, lo que les decía hace rato, te paras de repente sobre este mundo, sobre esta tierra, y no importa para donde voltees. No estoy hablando solamente de Puebla, y no solamente estoy hablando de México. Pareciera de repente que donde quiera que vamos, el mundo va como en retroceso, como si todo de repente se derrumbara, ¿no? Como si todo de repente fuera más caótico, hay más violencia. A la gente que le encanta ver las noticias, pues yo creo que el 90% de lo que sale en el noticiero es narcotráfico, la cantidad de muertos que hay en el país, accidentes, y ya lo más bonito pues son las inundaciones, o o así, ¿no? Ya como para que no se vea como lo mismo o política, ¿no? Un juego geopolítico de personas en el poder moviendo sus fichas para sus propios intereses. Entonces, vemos una situación compleja, una situación en la que pareciera que vivimos en un enderredor en el que los huesos se han secado, en el que pareciera que ya no hay esperanza. Tal vez las generaciones de arriba no digo que no lo vivan, pero por ejemplo en mi generación, y probablemente varios hacia abajo, es muy común escuchar que la causa por la cual no se quiere tener hijos es por decir: ¿cómo voy a traer hijos a este mundo, ¿no? Y se toma como hasta como irresponsable, como el decir: ¿por qué voy a traer un hijo
a este mundo. Pero, ¿por qué? Porque muy adentro de mi generación hay un sentimiento de frustración, hay un sentimiento de falta de esperanza, hay un sentimiento de sequedad. Y si yo me siento seco, ¿cómo es que voy a traer a alguien a este mundo? Si yo veo que mi mundo no tiene esperanza, ¿por qué he de traer a otro ser humano a este mundo? Y es por todo el mundo en el que estamos rodeados, y pareciera que es la única voz que Israel escuchaba, era lo único que ellos sabían. Y Dios le dice a Ezequiel: dile a estos huesos, levántate y profetiza. Y quiero que vayamos ahora, les voy a hablar de 3 puntos importantes. Y el primero es que quiero que veamos, después de el corazón de Dios en medio de todo esto. ¿Qué es lo que Dios opina? Porque en medio de todo esto pareciera también que Dios es un Dios indiferente. Pareciera como si Dios también fuera un espectador que también igual está viendo la televisión y que nada más le está cambiando de canal, así de: a ver, voy a ver qué pasa en Estados Unidos, a ver, voy a ver qué pasa en México, a ver, voy a ver qué pasa en Argentina, voy a ver ahora a ver qué pasa en X país, ¿no? Y como de que Dios nada más está viendo, a ver, así como de: ay, uy, sí, van mal, uy, también van mal, uy, ¿no? Uy, bueno, aquí Suiza se salva, ¿no? No sé. Pero bueno, pareciera que Dios es solamente un mero espectador que no está haciendo nada. La realidad es que no. La realidad es que esta profecía que fue dada a Israel fue dada miles de años atrás. Ahorita vamos a ver unos versículos que fueron dados después. Pero vamos a ver cuál es el corazón de Dios en medio de todo esto. Y quiero remarcar aquí, sí, el versículo, el siguiente versículo. Ezequiel 37:5. Y dice: así ha dicho Jehová, el Señor, ojo, Jehová el Señor, como la autoridad máxima, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y ahí lo remarqué con negro, ¿qué dice? Y viviréis. El corazón para Israel en esa época, Dios le quería decir a Israel: sí, la regaste, sí, tus decisiones te han llevado a este punto. Las decisiones del mundo, tus decisiones, mis decisiones, son las que muchas veces nos han llevado a vivir en un mundo tal y como lo vivimos. Como cristianos nos gusta echarle la culpa a Satanás, ¿no? Es que el diablo, bueno, en parte. Sí, pero también muchas son nuestras propias decisiones. Las decisiones que como humanidad en general vamos tomando es lo que nos va llevando a donde estamos. Pequeñas decisiones, tal vez no de golpe, han ido construyendo tanto a nivel individual, en las familias y por consecuencia en toda la sociedad, las situaciones que hoy en día vivimos. Pero a pesar de eso, Dios no nos dice: pues ya se fregaron, ¿no? Ustedes quisieron eso, yo les di libre albedrío y pues ya ni modo, ¿no? Pues háganle como puedan. A pesar de eso, vemos el corazón de Dios para Israel, que la ha regado infinidad de veces, y viene Dios y les dice: y vosotros y viviréis. Ahora, ¿esto solamente es para Israel? Vámonos por favor a Juan, capítulo 11, versículo 25, porque aquí hay una simetría de versículos y de intenciones. Y vamos a leerlo, y dice: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté, ¿cómo? Aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y otra vez Jesús sale a escena, pero ya ahora con palabras que abarcan a toda la humanidad, repitiendo de alguna manera lo mismo, hablando a una condición de muerte y diciendo: solo basta que confíen en mí, porque lo que yo tengo para ustedes es vida. Hay un versículo famosísimo y seguramente te lo sabes, Juan 3:16.
No se los voy a mostrar, no necesito traérselos y ponérselos en una pantalla. La mayoría de los cristianos se lo saben y si no, este es buen momento ahorita para hacer ejercicio y recordarlo y traerlo a la memoria. A ver, quiero escucharlos. Juan 3:16, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Con eso se sella Juan 3:16. Porque de tal manera, por eso puse al principio el corazón de Dios. Seguido, creo que cada vez que me toca subir, me gusta estar remarcando esto. Y siempre, en algún punto de las predicaciones, siempre me toca terminar hablando del amor de Dios. Porque esa es la base de todo. Esa es la base absoluta de todo el corazón de Dios. Porque de tal manera amó no solamente Dios a Israel, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Por cierto, estábamos estudiando este versículo en el instituto, en el seminario bíblico en la semana, y salía, decía yo el comentario, que me llamó la atención que el amó viene en pasado, no como algo que ya sucedió, sino como algo que sí ya sucedió, pero que me refiero que sigue sucediendo, algo que ya nació en el corazón de Dios, no fue algo que a Dios se le ocurrió de repente. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, y la tenga, es vida eterna. Ojo, y esto me gusta remarcarlo siempre. La vida eterna no se refiere solamente al cielo y a la eternidad y cuando estemos allá arriba, después de morir. La vida eterna sucede desde hoy. La vida eterna sucede desde aquí la tierra. El reino de Dios vino a esta tierra. El reino de Dios es para que se establezca desde ahorita, no a un futuro lejano, no a un futuro cuando estemos muertos. La idea de Dios era que la vida eterna sucediera y suceda desde ahorita. Todos los que hemos conocido a Cristo hemos tenido un cambio. Por eso es que muchas veces es Dios mismo el que de repente nos permite sentarnos y ver a nuestro alrededor y de repente, como si fuera una película, pareciera que todos van pasando como zombies y pareciera que a veces te dan ganas como de cachetearlos y a veces también uno también dan ganas de autocachetearse, ¿no? Como que, despierta, ¿no? Despertemos, porque es Dios el que ha puesto esa vida en cada uno de nosotros. Tenemos oportunidad de tener en Cristo y de tener a través de Dios la promesa de vida. Ahora, esto lo hemos escuchado. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Para qué les digo? Ni siquiera sé cuántas. Seguramente cada vez que vienes un domingo a escuchar una predicación, cada vez que le pones play a una predicación, cada vez que escuchas un podcast de algún predicador cristiano, cada vez que cualquier cosa, normalmente sale un tema similar. Porque eso es el evangelio. De eso se trata la palabra de Dios. Pero quiero que vayamos a los dos siguientes puntos. Ahora, sobre todo esto, ¿qué es lo que me toca a mí? Y se los puse ahí como una pregunta. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca hacer a mí? Y vamos otra vez al ejemplo del profeta Ezequiel. Y dice así, el versículo 9. Y vamos a ver qué fue lo que hizo el profeta. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El profeta hizo dos cosas. La primera es que se entiende por el texto y desde el principio que el profeta ya tenía una relación con Dios, que el profeta se mantenía en continuo, en comunicación con Dios. Y lo que hizo primeramente el profeta fue poner atención a lo que Dios estaba diciendo. Es como lo que estamos haciendo ahorita. Venimos, cachamos algo, pero lo que cachamos no es para que nos entretengamos 2 horas y media, que es lo que dura una predicación normal,
una buena predicación, no es cierto. Que cachemos lo que tengamos que cachar aquí, sino que lo cachemos para que después lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, y no solamente aquí, obviamente lo mejor es lo que cachamos en la semana, en nuestra relación con Dios, para después de eso ponerlo en práctica. Y aquí el profeta hace algo que es profetizar. Y no voy a entrar a mucho detalle con esto, pero solamente quiero aclarar algo. Profetizar no quiere decir, porque la palabra profecía nos viene a nuestra cabeza como con ideas como futuristas. Nos viene como si estuviera yo aquí abriendo mis cartas y a ver, vamos a sacar las cartas para ver el futuro. O nos viene a la cabeza tal vez personajes como Nostradamus o no sé, como si estuviera yo de repente, parecía como si el profeta hubiera entrado en un trance, se le hubieran vuelto los ojos hacia atrás, se le hubieran puesto blancos y de repente empezar a hablar así con otra voz. Espíritu, ve sobre los huesos. No, o sea, no, nada que ver con eso. Cuando la Biblia habla de profetizar, habla de, en este caso digamos que de declarar, es que tampoco me gusta ocupar la palabra declarar porque hoy en día parece ser que todo lo que tenemos se confunde y se mezcla con un pensamiento esotérico y con pensamientos de otro tipo. Y como si estuviéramos como declarando, como si al declarar solamente por repetir algo vaya a pasar. Y no, ojo, esa práctica cristiana de vamos a declarar, porque como si yo lo estuviera repitiendo, eso no es de Dios. Y lo voy a dejar ahorita, lo voy a decir bien claro, eso no es de Dios. Profetizar es que yo ya conozco la palabra de Dios, creo lo que Dios está diciendo y lo hablo como un acto, o lo vivo, pero como un acto que se mueve en base a la fe de lo que yo ya sé o de lo que yo ya confío que Dios ya dijo, porque sé de dónde viene, que viene de Dios, que es alguien superior a mí. Profetizar, en este caso para el profeta, era solamente redireccionar lo que Dios ya había dicho. Ahora, lo que para nosotros es profetizar, es agarrar, bueno, esta no es la Biblia, pero es agarrar la Biblia y la palabra de Dios que está contenida en la Biblia, es aplicarla, es repetirla a quien la necesite, hablarla a quien lo necesite, y eso es profetizar. No es sacarme de la manga una palabra que quién sabe de dónde venga, inventada por mis buenos deseos, sino más bien es hablar lo que Dios ya dijo y aplicado a las circunstancias que apliquen exactamente de acuerdo al contexto bíblico. Les digo, para poder explicar me tendría que meter como más allá, no por ahí no va la prédica. Entonces no voy a entrar a más a detalles, pero el punto está en que aquí la base para el profeta fue la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me toca a mí? Hablar la palabra, tanto a otros, pero también a mí mismo. Por eso es que es necesario leer, que estemos leyendo constantemente. Por eso es que es necesario que nos empapemos. Porque la realidad es que Pablo dijo en algún punto, renovaos vuestro entendimiento, como un acto de algo constante que tuviéramos que estar haciendo. Porque así como se ven los demás, no quiere decir que nosotros estemos exentos. Cuando se empiezan a prender los foquitos rojos en nuestra vida de que pareciera que nosotros también nos estamos adormilando y nos estamos secando, y empiezan a suceder cosas en nuestra vida en donde nos damos cuenta que nos estamos alejando, nos parecemos menos a Cristo y nos parecemos más a los zombies que deambulan a nuestro alrededor, es cuando nos damos cuenta que necesitamos otra vez agarrar el timón y regresar otra vez a Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué me está faltando? Necesito otra vez nutrirme de tu palabra y vivirla y salir también afuera y exponer la palabra, porque la gente allá afuera necesita escuchar que hay vida y nosotros mismos también y la iglesia también, y todos necesitamos de continuo estar escuchando la palabra de Dios y ocuparnos en nuestra chamba, que es volver a esa misma palabra y repetir y vivir y creer lo que Dios ya dijo en cada uno de estos versículos. Eso fue lo único que hizo el profeta. El profeta solamente escuchó y repitió.
Él no hizo el milagro lo hizo Dios. Después vemos cómo poco a poco, la escena es muy fuerte. Esta escena de los huesos, yo no sé si yo hubiera querido ser el profeta y ver eso, Digo, se escucha muy bonito, pero tú te imaginas que estés viendo literal un valle donde dice que hay miles de huesos y que de repente ves que los huesos se unen, pero después empiezas a ver que les ponen tendones y que les sube la carne y no sé, la escena es fuerte. Mentalmente es una escena, ahora si tú eres criminólogo o médico, pues seguramente dices, pues eso qué, ¿no? Pero si eres sí, ahí está el doctor, que dijo, no, pues a mí, eso lo vi en mi carrera 20,000 veces. Pero si eres de los que son sensibles y que nada más tantito ves la gotita de sangre y ya se te están doblando las piernitas, entonces seguramente pues una escena así es bastante intensa, ¿no? Es una escena fuerte. Pero al mismo tiempo que es una escena fuerte, lo único que hace el profeta es creer lo que Dios le dijo, pararse, decirlo, y lo único que se quedó fue observar el milagro. Sus ojos empezaron a ver el milagro. No hizo otra cosa. ¿O hizo otra cosa? Digo, ya leyeron todo Ezequiel. A lo mejor, si tú eres curioso, por ahí vas a encontrar otras cosas. Puede ser que sí, no digo que no. Pero a lo que voy es que en general fue solamente quedarse a observar lo que Dios iba a hacer. Entonces nuestra chamba solamente es exponer, hablar la palabra, decirla, vivirla, tomarla para nosotros, pero de una manera específica. Y a eso quiero ir al tercer punto. Por fe. Esta parte es súper importante. ¿Ubican Hebreos 11? Hebreos 11 es la corona del pastel del libro de Hebreos. A mí me encanta Hebreos 11, porque Hebreos 11 es esa lista de todos esos como grandes héroes de la fe. También igual para ponerlos un poquito en contexto. ¿A quién fue escrito Hebreos 11? No Hebreos 11, todo el libro de Hebreos. Hebreos es un libro que fue escrito al pueblo judío que ya creía en Cristo, en una época en la que Cristo ya había ascendido al cielo y se estaba formando la primera iglesia, y había dentro de esos grupos de cristianos que se habían convertido, de judíos que se habían convertido. Pero estos judíos tenían la situación entre que no sabían si regresarse al judaísmo y al sistema de sacrificios o seguir confiando en Cristo, porque había una persecución tan fuerte que inclusive los mismos judíos estaban rechazando a los cristianos, los estaban expulsando de las sinagogas. Entonces toda su identidad de repente era como de: me persiguen por aquí, me expulsan de la sinagoga, y era una situación en la que su misma fe estaba siendo puesta a prueba. Era una situación complicada para ellos. Y el autor de Hebreos les saca toda una lista y les dice: ahora sí que el autor les dice, vamos a animarnos, ¿no? Y les pone una serie de ejemplos. Y les va repitiendo una serie de varios personajes famosos, y hay una constante que dice: por fe. Por la fe, fulanito hizo esto. Por la fe, sutanito hizo aquello. Por la fe, tarará. Y sabes, esta frase de por la fe se repite solamente en este capítulo 18 veces. 18 veces el autor en el texto original, porque si lo cuentas en una Biblia como la Reina Valera te van a salir 19. Entonces vas a decir: me mintió. No, en el original son 18. Y en esas 18 veces Dios constantemente está diciendo: por fe tal cosa sucedió. Ahora, no solamente se trata de agarrar la palabra y de repetirla como si fuera un acto mágico. Otra vez, volviendo a lo de profetizar, no es nada más como soltarla y repetirla como si fueras el perico
que se grabó lo que la señora leyendo la Biblia está diciendo y que se la pasa diciendo es por la fe, es por la fe, es por la fe. O sea, digo, a lo mejor y como una cuestión también ahí dicen como para meditar funciona. No digo que no, pero el punto principal es que todas estas personas pudieron vivir realmente la vida en Cristo, pudieron vivir realmente el propósito que Dios tenía por ellos, porque básicamente todo lo hicieron por fe. Ahora, esto ya se los había dicho, pero otra vez se los vuelvo a decir. La parte no tan agradable, tal vez que a veces no nos gusta escuchar, es de Hebreos 11, y por ahí si me pueden acompañar por favor, a Hebreos 11. No lo tienen en sus pantallas, perdónenme, esto salió apenas hace ratito, entonces no está preparado en la presentación, pero alguien que me pueda ayudar a buscar Hebreos 11, del 13 al 16. Hebreos 11, del 13 al 16, y dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y ahí empieza así como lo raro. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Tiempo de volver tenemos todos a donde venimos, ¿sí o no? Tiempo de volver y ocasión para que en algún momento, y seguramente todos hemos pensado alguna vez en nuestra cabeza, tal como el pueblo de Israel también, y lo mismo le pasó a los hebreos y lo mismo le pasa a todos los cristianos, y lo mismo nos pasa a todos. Híjole, ¿no será que a lo mejor estaba mejor en donde estaba yo antes? ¿Y no será que a lo mejor pues aquí de repente también las cosas a veces también se ponen de color de hormiga? Y no veo todavía esa parte de lo que Dios dice, ¿no? Y no lo alcanzo a ver en mi vida, y no lo alcanzo a ver esa vida de la que se habla. Yo me acuerdo que una de mis primeras reflexiones como cristiano era yo un chavito, y estaba yo en mi cama, y estaba tirado, y ya tenía yo un cierto tiempo de venir a la iglesia y de conocer a Dios. De hecho, creo que estaba yo a punto como de empezar un discipulado, ya de empezar a inscribirme en mi primer discipulado, ya no me acuerdo. El punto está que de repente dije, me siento tan vacío. Y dije, ¿por qué? Si escucho que en la iglesia hablan de vida, y escucho que Cristo cambia vidas, y escucho que Cristo hace algo nuevo, y de repente otra vez como que volteé y dije, parecía que todos los cristianos de mi alrededor, todos son así como que todos ya viven una vida victoriosa y una vida abundante, ¿no? Y yo no. Y en parte era porque yo no había entendido todavía algunas cosas. En parte era porque estaba yo yendo a la iglesia, pero todavía no me caía como el 100%. Pero también en parte era porque había mentiras en mi cabeza. Mentiras que me bloqueaban el poder agarrar la palabra y poderla vivir, porque yo lo que quería era que cambiaran mis circunstancias, pero no había yo entendido que no se trataba de que mis circunstancias cambiaran, sino de en dónde estaba puesta mi fe. Voy a seguirles leyendo y dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando nuestro corazón está solamente enfocado en lo que yo he de recibir, pero no en aquel que da lo que he de recibir, es decir, en poner lo que realmente es por fe, no voy a poder entrar en esa vida, porque voy a seguir poniendo mi fe en lo que me falta, en lo que no tengo o en lo que me gustaría tener, que es en lo que tengo la promesa de Dios, pero no en el Dios que da vida, no en el Dios que dice que da su espíritu.
para que de mí salga vida. La característica de Hebreos 11, de la gran mayoría de ellos, exceptuando por ahí algunos como tal vez como Noé, es que no vieron la respuesta. Sus ojos físicos no alcanzaron a ver el cumplimiento total. Abraham alcanzó a ver de alguna manera sí el nacimiento de Isaac. Sara alcanzó a ver, que también es una de las personas que están en la lista, alcanzó a ver el nacimiento de Isaac. Pero la promesa completa de que iban a ser poseedores de toda una tierra y que la descendencia de Abraham iba a ser incontable como la arena del mar y como las estrellas del cielo, Abraham no alcanzó a ver eso. José también, que viene en esta lista, el famoso José el soñador, él le dijo a la gente, ¿saben qué? Cuando alcancen la tierra que Dios nos ha prometido, agarren mis huesos y se los llevan con ustedes, ¿eh? Ahora sí que no me vayan a dejar aquí. Pero José murió cientos de años antes de que eso pasara. Porque la fe y el poner nuestra confianza y poner todo esto, no se trata de tener algo, porque si no, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra fe se vuelve una fe débil. Y entonces en la primera prueba, en lo primero difícil, en lo primero que no me gusta de la iglesia, en lo primero que ya no estuvo tan padre, voy a salir corriendo otra vez como buscando o teniendo la oportunidad de regresar a donde yo venía. Pero quiero vivir realmente algo, necesito aprender a vivir por fe. Y eso es creer en la palabra que Dios ya dijo, pero principalmente poniendo mis ojos en aquel de cual viene la palabra. La intención de Ezequiel no era solamente querer ver a su pueblo otra vez lleno de vida. Ezequiel pudo ver eso porque él ya tenía una relación con Dios, porque él ya era un sacerdote que caminaba en la presencia de Dios, y aunque estaba cautivo, Dios le permitió ver todo esto y entender todo esto. Y entender que algún día iba a venir la restauración del pueblo de Israel. Y sucedió. Lo que Dios le dijo a Ezequiel sucedió. En algún punto Israel regresa otra vez a la tierra que Dios les había prometido. Y por ahí si quieren leer esa historia, léanse Esdras y Nehemías. Y Esdras y Nehemías son libros que suceden ya cuando Dios le permite otra vez al pueblo de Israel retomar la tierra y ver el cumplimiento de esta parte de esta promesa. Y esta promesa todavía llega el día de hoy en que todavía no se cumple el 100%. Apocalipsis es muestra también de ello, pero hay una promesa de que algún día tanto el pueblo de Israel como nosotros vamos a volver a ser reinjertados en la vid que es Jesucristo, y va a haber vida, ahora sí ya en su totalidad para todos. Y seguramente va a suceder porque Dios así lo dice. Y si Dios lo dijo, sucede. Y nos ha dejado muestras de que cuando Él promete algo, lo cumple. Y lo mismo va a suceder en tu vida. Lo que Dios pueda decir para ti en la palabra, tal vez ahorita tus ojos no lo ven, pero la vida que tú necesitas no viene de entrar en la tierra prometida, por decirlo de alguna manera, sino viene de aquel de donde procede la promesa, que es Dios. Y algún día esa promesa se va a cumplir si es que Dios te lo prometió. Lo que Dios te haya prometido se va a cumplir. Pero el punto no es si se va a cumplir o no. Si el punto es, ayer escuchaba solamente una frase y con eso termino. No se trata del camino, sino se trata del destino. El camino tal vez a veces no va a ser muy agradable, pero con tus ojos puestos y nuestros ojos puestos en Dios, el destino que es Dios mismo, ahí es en donde está la vida. Y créeme lo que al final del camino habrá, aunque sí llegue el momento de la promesa, eso no va a ser lo importante, porque en nosotros habrá vida, que es lo mejor que Dios puede regalarnos, la vida que proviene de su Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque tenemos una promesa en Jesucristo, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé quién de aquí se siente, Dios, en esta hora como alguien que está muerto.
Yo no sé quién de aquí, Señor, está desesperado y siente a veces que sus huesos como si estuvieran totalmente secos. Padre, pero permite que sea tu Espíritu Santo el que traiga a cada uno de nosotros vida, el que vivifique estos huesos secos para que de ellos brote vida. Permite, Dios, por favor, que podamos entender que no se trata de entrar en la tierra prometida, que sino se trata de ti. Y que si ponemos nuestra confianza en ti, tenemos vida. Tu promesa dice que el que cree en ti, también de su interior correrán ríos de agua viva. Dios, permite que nuestra fe pueda colocarse por completo en ti. Perdónanos por las veces que no hemos confiado en ti, que hemos confiado más en la promesa que en ti mismo, que hemos puesto nuestros ojos en lo que queremos, pero no hemos dejado poner nuestros ojos en ti, Jesús. Perdónanos. Ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a girar el rostro y la mirada únicamente a ti, y la fe únicamente a ti. Queremos creerte a ti, el autor y consumador de nuestra fe. Tú prometiste que a todo aquel que pidiera de tu Espíritu, tú se lo darías. Señor, necesitamos tu Espíritu. Espíritu Santo, ven. Ven y llénanos. Ven y sácianos. Porque lo que necesitamos es a ti mismo, Dios. Nuestros corazones te anhelan. Nuestros corazones y nuestros espíritus necesitan de ti, Espíritu Santo. Te queremos a ti y solamente a ti. Perdónanos por vivir una vida religiosa y por olvidarnos de lo esencial que eres tú. Ayúdanos a buscarte fielmente, Señor, a alimentarnos de ti y a vivir por fe. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ok, iglesia, pues vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración y con unos anuncios, así que saca tu libretita.